En este video vamos a hablar del sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental que está considerado en la ley 19.300 y que es probablemente el instrumento de gestión ambiental más relevante por dos razones. Primero, porque es el que más se utiliza en la práctica sobre todo de las personas que trabajan con comunidades o con empresas, por lo tanto se requiere un manejo del sistema y por otra parte ha sido más importante porque es el que ha tenido más disputas y el que ha absorbido de mayor manera la conflictividad ambiental de los territorios, precisamente porque es el sistema que finalmente define cuáles proyectos se hacen, cuáles no, dónde se hacen, con qué condiciones se hacen. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo complejo, es un procedimiento que, por lo tanto, con complejo me refiero no solo a que sea difícil, sino que tiene incorporado un montón de otros procedimientos administrativos. Como vamos a ir viendo, el sistema de evaluación de impacto ambiental no es solo un procedimiento frente al servicio de evaluación ambiental, donde es el servicio el que autoriza, sino que al mismo tiempo es un procedimiento frente a un montón de organismos de la administración del Estado que tienen competencias ambientales y que participan todos de este sistema complejo, integrado, coordinado entre los diferentes organismos. El sistema de evaluación de impacto ambiental nació en el año 94 con la ley 19.300, está inspirado en el sistema estadounidense de evaluación ambiental, que es el que ha inspirado además a todos los sistemas de evaluación ambiental en el mundo. Es un sistema que reconoce una serie de principios, están esos principios en el mensaje de la ley 19.300, que tienen que leer como parte del curso. Ese mensaje establece varios principios, yo me voy a referir sobre todo a algunos que son más relevantes de entender para entender el sistema de evaluación de impacto ambiental. El primero de ellos es el principio preventivo. Ustedes se acordarán del principio preventivo, que es aquel que nos dice que la normativa ambiental, la legislación ambiental está hecha para prevenir precisamente los impactos ambientales que pueden producir los proyectos. En segundo lugar, un principio muy importante es el de contaminador pagador o el que contamina paga, puesto que este principio tiene por función que las externalidades negativas de los proyectos se incorporen a sus costos y por lo tanto que no se pongan costos sobre terceras partes o sobre bienes comunes como el medio ambiente. Para dar cumplimiento a este principio, lo que en la práctica se ha hecho es que en la evaluación ambiental se incorporan medidas de mitigación, compensación y reparación, que son las que deberían solucionar el problema de las externalidades negativas y por lo tanto poner esos costos de parte de quien realiza un proyecto. Y otro principio que es importante para efectos de entender el sistema es el principio de ventanilla única. Y ese principio lo que hace es establecer que el sistema de evaluación de impacto ambiental funcione desde el punto de vista de la actuación de la administración del Estado como una ventanilla única, donde los titulares de los proyectos van a presentar toda la documentación sobre sus proyectos y esta va a ser distribuida a los diferentes organismos del Estado, de manera que los titulares no tengan que pedir permisos en distintos organismos. Esto en la práctica no es tan así, puesto que de todas maneras quien quiere ejecutar un proyecto requiere de ciertos permisos sectoriales que tiene que pedir en los distintos servicios y ministerios, pero sí simplifica y unifica una serie de requisitos que antes de la ley 19.300 estaban dispersos y por lo tanto sí facilita de alguna manera esta tramitación. Entonces ya desde este punto podemos ver que el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene lo que podríamos denominar dos almas. Por una parte quiere simplificar el procedimiento administrativo para que haya mayor eficiencia en la creación de nuevos proyectos, entendiendo que esos nuevos proyectos pueden generar mayor empleo, pueden generar mayor crecimiento, y por otro lado quiere proteger el medio ambiente, proteger a las comunidades, entendiendo que un sistema de evaluación de impacto ambiental y la ley 19.300 tienen como función específica esa protección. ¿Cuáles proyectos entran en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Está establecido en el artículo 10 de la ley 19.300 cuáles son los proyectos que tienen que entrar obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. El reglamento de la ley 19.300 después dedica varios artículos a detallar cuáles son específicamente cada uno de esos proyectos.
El artículo 10 va a decir cosas como, por ejemplo, que tienen que entrar los aeropuertos, tienen que entrar las carreteras, tienen que entrar los proyectos industriales, tienen que entrar los embalses. Y el reglamento va a especificar cuáles de esos proyectos, de qué magnitudes, por ejemplo, entran o no entran al sistema. Todos los que estén en el artículo 10, entonces, deberían entrar. Uno, si yo soy una persona que quiere presentar un proyecto y quiere saber si necesita un permiso ambiental, tendría que ir a mirar el artículo 10 y decir, bueno, estoy o no estoy en este artículo 10. Por favor, mientras miren este video, incluso abran la ley 19.300, Google, ley 19.300, va a aparecer ley Chile. Pongan el artículo 10, en el artículo 10 les va a mostrar el listado de proyectos que requieren de evaluación. Y después pueden buscar también el reglamento de la ley 19.300, que es el DS 40-2012 del Ministerio de Medio Ambiente, y pueden ahí ver la especificación de los proyectos. Los proyectos tienen distintas maneras de entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental y una manera de evitar entrar. Vamos a partir por esta que es la más extraña, que son las pertinencias. Las pertinencias son un acto administrativo que proviene de un procedimiento administrativo que no está arreglado en su totalidad, que no existía hasta la modificación del reglamento, la última modificación del reglamento, pero que son una manera con la cual las personas que quieren construir un proyecto le preguntan al Servicio de Evaluación Ambiental si es que su proyecto requiere o no requiere de evaluación ambiental. Entonces, ¿por qué yo podría preguntar algo así? Hay dos mundos en los cuales se utiliza la pertinencia. El primero es aquel en el cual yo tengo la duda porque estoy justo en el borde de los proyectos que tienen que ingresar al sistema o pueden no ingresar, entonces pregunto. Y el otro mundo son las modificaciones a grandes proyectos, pero que a veces son pequeñas modificaciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a modificar un sistema de lavado de camiones, que antes yo lo hacía con un tipo de en un espacio determinado del proyecto y los lavaba con un tipo de detergente y usaba X litros de agua, y ahora voy a hacer lo mismo pero los voy a lavar en seco, por poner un ejemplo que no sé si existe, porque no sé si existe el lavado en seco de camiones. Pero ese cambio tendría que ser es un cambio que no requiere de una evaluación ambiental per se. Entonces yo, como titular del proyecto, le voy a preguntar al Servicio de Evaluación Ambiental si eso lo tengo que evaluar. El servicio me va a responder que no y yo voy a poder modificar entonces mi permiso ambiental en base a esa pertinencia. Las pertinencias no fueron creadas para eso. Bueno, de hecho no fueron creadas. Son una práctica que luego se reguló. Pero no era la idea que modificara las resoluciones de calificación ambiental. Sin embargo, hoy en día funcionan así. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. Las pertinencias no quedan vinculadas de manera automática a las resoluciones de calificación ambiental en el sistema web, sino que tienen su propio repositorio de pertinencias. Esto complejiza también la labor de la Superintendencia de Medio Ambiente cuando tiene que, por ejemplo, fiscalizar estas resoluciones de calificación ambiental y han sido cambiadas por pertinencia. Entonces, esta es la manera de no ingresar, digamos. Luego hay dos maneras de sí ingresar al sistema: por declaración de impacto ambiental o por estudio de impacto ambiental. El artículo 11 de la ley 19.300 es el que define cuáles son los proyectos que tienen que entrar por estudio de impacto ambiental. Si mi proyecto tiene las características del artículo 11, y ojalá aquí pongan pausa y abran la ley y vean el artículo 11. También el artículo 11 está detallado en el reglamento. Si mi proyecto es de los que están en el artículo 10 y además tiene características del artículo 11, entonces yo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental. Si en cambio mi proyecto está en el artículo 10 pero no tiene las características del artículo 11, entonces yo puedo entrar con una declaración de impacto ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración y el estudio? Que la declaración es más sencilla, tiene requisitos más sencillos, que están establecidos en el artículo 12 bis, mientras que el estudio tiene requisitos que son más estrictos, están establecidos en el artículo 12. La gran diferencia entre los requisitos de una declaración y de un estudio, de nuevo, ojalá revisen la ley, artículo 12 y 12 bis, la gran diferencia es que para los estudios se requiere una línea de base y por lo tanto se requiere de un estudio en terreno de los distintos profesionales pertinentes en que se señale cuál es el estado actual del medio ambiente
medio ambiente natural, también el medio humano, también la posibilidad de que hayan, por ejemplo, cuestiones de valor arquitectónico o cuestiones de valor paleontológico, todo eso tiene que ser revisado y puesto en un documento para luego, en un mismo estudio, para luego sintetizar cómo es que mi proyecto va a generar afectaciones a esta línea de base. Entonces, es un proceso que es más caro y más lento. La otra diferencia es que en los estudios de impacto ambiental, la participación ciudadana es obligatoria. Siempre va a haber participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental. En las declaraciones de impacto ambiental, en cambio, la participación ciudadana solamente se dará si es que lo solicita un número de personas, de 10 personas, o dos organizaciones de la sociedad civil, lo solicitan y existen cargas ambientales que hagan que el Servicio de Evaluación Ambiental determine que se puede hacer esta participación ciudadana. Esto tiene sus complejidades en sí mismo, no las vamos a revisar en este video, pero en los textos va a estar presente esa complejidad, sobre todo en los textos que tienen que ver con participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. Muy a grandes rasgos, el procedimiento transcurre de tal forma que una vez que se presenta un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es enviarla a todos los servicios sectoriales que tengan competencias en la materia que se está tratando. Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir una central hidroeléctrica, bueno, obviamente dentro de los servicios que van a revisar mi proyecto está la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, probablemente va a estar la CONAF, si es que estoy afectando bosques con mi central hidroeléctrica, probablemente esté el Ministerio de Transporte, si es que de alguna manera yo necesito, por ejemplo, ampliar una carretera para poder hacer mi central, etcétera, etcétera. Dependiendo de cuáles sean las características del proyecto y los impactos del proyecto, van a haber distintos servicios que van a participar de esta evaluación. Presento entonces mi estudio o mi declaración de impacto ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental primero le hace un examen de admisibilidad, es un checklist donde va a ver si están las cuestiones mínimas que tiene que tener este estudio o esta declaración. Si las tiene, va a continuar con el procedimiento. Si no las tiene, va a rechazar de plano la presentación y va a pedir que se modifique esa presentación. Si sigue adelante con el procedimiento, lo va a enviar entonces a los organismos sectoriales. Los organismos sectoriales van a revisar el estudio o la declaración y van a formular observaciones al estudio o la declaración según sus competencias. Si yo soy la CONAF, por ejemplo, voy a decir, mire, este estudio de impacto ambiental se va a, o considera que se van a talar 2 hectáreas de bosque nativo. Resulta que para talar 2 hectáreas de bosque nativo se requiere tal y tal plan de manejo y además no está considerando que en el área del bosque nativo que quiere talar hay, por ejemplo, alerces y los alerces no pueden talarse porque tienen una condición jurídica distinta. O hay araucaria y la araucaria son monumento natural, entonces no debiera poder hacerse eso en este sector. Por lo tanto, vea una alternativa para otro sector o vea cómo es que no se van a afectar esas araucarias o esos alerces. Eso lo van a hacer todos los servicios y van a enviar todo de vuelta al Servicio de Evaluación Ambiental. Y el Servicio de Evaluación Ambiental junta todo esto en un documento que se llama ICSARA, que significa Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones. ICSARA. Y el ICSARA se lo va a entregar al titular del proyecto. Le va a decir, mire, ¿sabe qué? Toda esta gente tiene estas observaciones, usted arrégleme el proyecto para subsanar las observaciones que le hicieron. El titular del proyecto puede entonces presentar una adenda, que es un nuevo instrumento, un nuevo documento donde va a complementar su estudio o su declaración de manera de darle respuesta a las preguntas de este ICSARA. Eso pasa igual con declaraciones y estudios. La diferencia con los estudios es que además, durante este periodo de observación de los servicios públicos, también se produce un periodo de observaciones ciudadanas, donde el Servicio de Evaluación Ambiental le muestra el proyecto a los ciudadanos y
quien quiera puede ejercer su derecho a hacer una observación y decir, mire, sabe que este proyecto no está considerando una variable o debería hacer esta medida de mitigación, o el proyecto es inviable por esta razón, o el proyecto es fantástico por esta razón, o lo que sea que la persona quiere observar respecto de el proyecto en particular. Lo que continúa de eso, en el caso de los estudios de impacto ambiental, es que se también juntan todas estas observaciones ciudadanas en el mismo Ixara y se le entrega entonces al titular del proyecto para que lo conteste. Si es una DIA, no va a haber participación, o puede que haya, si es que se solicita y se da, y en ese caso también va a estar en el Ixara, si no, igual va a haber Ixara. El proceso de adendas y Ixara no debería pasar de dos Ixaras y por lo tanto 2 adendas. Luego de eso, el Servicio de Evaluación Ambiental puede cerrar el proceso si es que el titular no ha dado respuesta a todas las observaciones de los servicios públicos. Eventualmente puede darle una nueva oportunidad de hacer una tercera adenda, pero el reglamento establece que esa debería ser la última, y esto tiene que ver con una práctica antigua que hubo de presentar estudios de impacto ambiental con muy poco contenido, que después el trabajo de creación del estudio era más que nada el trabajo que hacían los propios servicios públicos al hacer las observaciones. Terminados estos procesos de adendas y ixaras, el Servicio de Evaluación Ambiental va a dictar un acto que se llama Informe Consolidado de Evaluación, ICE. Y el ICE, el Informe Consolidado de Evaluación, va a ser el último acto propiamente técnico que hace el Servicio de Evaluación Ambiental, donde le recomienda la aprobación o el rechazo y acá hay una diferencia si es estudio o declaración, a la Comisión de Evaluación Ambiental. No hay una diferencia si es estudio o declaración, perdón. Se le presenta a la Comisión de Evaluación Ambiental para que la Comisión de Evaluación Ambiental tome la decisión de si se aprueba o se rechaza el proyecto. La Comisión de Evaluación Ambiental está compuesta por el intendente regional y varios de los seremis regionales, además del director del Servicio de Evaluación Ambiental. Y ellos son los que van a votar si un proyecto se hace o no se hace, o si se hace con condiciones. ¿Y con cuáles condiciones? Vale decir, las medidas de mitigación, compensación y reparación son principalmente establecidas en este último acto. La Comisión de Evaluación Ambiental tiene, sin embargo, una conformación que es mucho más política. Por eso el último documento técnico de evaluación es el ICE, y después los CEREMI y el intendente, que son políticos, van a tomar la decisión y van a establecer también, si es necesario, nuevas medidas de mitigación, compensación y reparación. Con eso concluye el procedimiento y se dicta la resolución de calificación ambiental, que va a autorizar. Si es que se dicta, digamos, es que no se rechaza el proyecto, va a autorizar el proyecto y le va a poner todas las condiciones para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Una vez dictada la resolución de calificación ambiental, puede darse el caso de que alguna de las personas que haya participado del procedimiento no quede conforme con la resolución de calificación ambiental, ya sea el titular o las personas que hicieron observaciones ciudadanas. Cuando eso sucede, tienen derecho el titular o las personas que hacen observaciones a reclamar de la resolución de calificación ambiental. La primera reclamación, que es la reclamación administrativa, va a ir si es un estudio de impacto ambiental, va a ir al comité de ministros, que está conformado por los ministros, que son los mismos ministros que son seremis en la COEVA. Esto lo pueden ver en el artículo 86 de la ley 19.300. O si es una declaración de impacto ambiental, va a ir al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Y es él el que tiene que revisar ese procedimiento y finalmente aprobar la reclamación o rechazar la reclamación. Una vez que se aprueba o se rechaza la reclamación en cualquiera de los dos casos, esa reclamación el resultado de la reclamación administrativa puede reclamarse judicialmente al Tribunal Ambiental. Entonces hay una reclamación judicial que es posterior a la reclamación administrativa. Esto que hemos visto es fundamentalmente el procedimiento mismo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, el sistema, como les decía, tiene
muchas cuestiones muy relevantes y muchas de ellas se entienden en el cambio entre el sistema hasta el año 2010 de la ley 19.300 y el sistema post-2010 con la reforma de la ley 20.417. En los textos que les estoy acompañando aparecen algunas de las lógicas que se cambiaron y que les van a ayudar a entender en mayor detalle este sistema. Ahora, como última cuestión, cuando uno observa el sistema, uno tiene que primero que nada ver la ley, luego ver el reglamento y luego también ver las guías del Servicio de Evaluación Ambiental. Es la complementariedad entre estas tres cosas las que va marcando cómo es que se evalúan los proyectos. Igualmente importante es entender cuáles han sido la lógica de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema respecto de los procedimientos. Porque muchas veces la aplicación que se hace de la ley por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, incluso por parte de las guías, puede ser ilegal y puede ser inconstitucional. Y por lo tanto, hay ciertas lógicas en las cuales se han encontrado la Corte Suprema con el Servicio de Evaluación Ambiental. Y ahí, de nuevo, les hablo de los textos sobre la participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental, en que si bien el Servicio de Evaluación Ambiental suele rechazarlos, la Corte Suprema suele acogerlos. Entonces, es importante entender que hay una dinámica relacional entre los organismos de la institucionalidad que va cambiando lo que está simplemente escrito. Y que por eso la interpretación armónica de las cuestiones que uno lee, y no solamente la lectura lineal, es importante a la hora de entender el sistema. O sea, leer las normas, pero leerlas, por ejemplo, entendiendo que son normas con un espíritu preventivo, con un espíritu de contaminador-pagador. Es ese espíritu el que va a permitirnos entender las normas en su sentido y no como un simple texto que puede ser manipulado más fácilmente. Eso es todo por esta clase y bueno, los dejo con los textos y muchas gracias.